Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 29 de abril de 2026 y estos son nuestros titulares. El Papa ha rechazado las bendiciones de parejas no casadas por la Iglesia, incluida las de los homosexuales, que han sido permitidas en Alemania. León XIV ha defendido el derecho de los estados a controlar la inmigración, pero ha pedido que a los que llegan como ilegales se les trate como a seres humanos. El cardenal Marx, arzobispo de Múnich, ha ordenado a sus sacerdotes que impartan bendiciones a todo tipo de parejas, desafiando así la prohibición de la Iglesia. El arzobispo de Toronto, cardenal Leo, ha pedido al gobierno canadiense que no siga adelante en su plan de facilitar aún más la eutanasia en su país. El presidente de la Comisión de Doctrina de la Conferencia Episcopal Brasileña ha defendido el derecho de los jóvenes a participar en la misa tradicional. León XIV se ha enfrentado abiertamente con el cardenal Marx de Múnich, al rechazar las bendiciones a parejas no casadas por la Iglesia que éste ha promovido. El Papa ha rechazado públicamente las ceremonias de bendición para parejas no casadas por la Iglesia, incluidas las del mismo sexo implantadas por el cardenal Marx en la arquidiócesis de Múnich. En la rueda de prensa celebrada durante el vuelo de regreso a Roma de su primer viaje a África, el pontífice ha revelado que la Santa Sede ya ha hablado con los obispos alemanes y ha dejado claro que no estamos de acuerdo con la bendición formalizada de las parejas, en este caso, parejas homosexuales o de parejas en situaciones irregulares, más allá de lo que el Papa Francisco ha permitido específicamente. La declaración papal supone la desautorización más explícita hasta la fecha de la vía abierta por el camino sinodal alemán en materia de bendiciones, y llega apenas 13 días después de que Marx remitiera a todos los sacerdotes y agentes pastorales de su arquidiócesis una carta en la que ordena aplicar ese tipo de bendiciones como fundamento de la acción pastoral. En el avión, a una pregunta hecha por una periodista alemana, el Papa respondió: En primer lugar, creo que es muy importante comprender que la unidad o la división de la Iglesia no debería girar en torno a cuestiones sexuales. Tendemos a pensar que cuando la Iglesia habla de moral, el único tema moral es el sexual. En realidad, creo que hay cuestiones mucho más amplias e importantes como la justicia, la igualdad, la libertad de hombres y mujeres, la libertad religiosa, que deberían tener prioridad sobre esa cuestión concreta. La Santa Sede ya ha hablado con los obispos alemanes, añadió el pontífice. La Santa Sede ha dejado claro que no estamos de acuerdo con la bendición formalizada de las parejas, en este caso, parejas homosexuales, como usted ha preguntado, o de parejas en situaciones irregulares, más allá de lo que el Papa Francisco ha permitido, específicamente al decir que todas las personas reciban la bendición. Cuando un sacerdote imparte la bendición al final de la misa, siguió diciendo, cuando el Papa imparte la bendición al final de una gran celebración como la que hemos tenido hoy, hay bendiciones para todas las personas. La famosa expresión de Francisco, todos, 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 expresa la convicción de la Iglesia de que todos son acogidos, todos están invitados a seguir a Jesús y todos están invitados a buscar la conversión en su propia vida. Ir más allá de esto hoy puede causar más desunión que unidad, y que deberíamos tratar de construir nuestra unidad sobre Jesucristo y sobre lo que Jesucristo enseña. El cardenal Marx se ha defendido de los que él llama reaccionarios, sin citar directamente al Papa, haciéndole responsables de los ataques que recibe el sínodo alemán y que, según él, son totalmente injustificados. No puede haber inmigración sin control, ha dicho el Papa, reconociendo el derecho de los estados a regularla. A la vez, los ilegales deben ser tratados como personas.
Tras varios días en África, el pontífice situó el fenómeno migratorio como un fenómeno mundial. En este sentido, planteó una cuestión a los países más desarrollados. ¿Qué hace el norte del mundo para ayudar al sur del mundo o a esos países donde los jóvenes hoy no encuentran un futuro y por eso viven este sueño de querer ir hacia el norte? León XIV subrayó que todos quieren ir hacia el norte, pero muchas veces el norte no tiene respuestas sobre cómo ofrecerles posibilidades, y denunció situaciones de sufrimiento vinculadas a este fenómeno, incluyendo el tema del tráfico de personas, que también forma parte de la migración. Asimismo, advirtió sobre la explotación de los países africanos. África es considerada por mucha gente como un lugar al que se puede ir a extraer minerales, a tomar sus riquezas para la riqueza de otros en otros países. Por ello, llamó a una mayor implicación internacional. Quizá a nivel mundial deberíamos trabajar más para promover una mayor justicia, igualdad y el desarrollo de estos países africanos. El Papa afirmó: personalmente, creo que un Estado tiene derecho a establecer normas en sus fronteras, y añadió con precisión: no digo que todos deban entrar sin un orden, creando a veces en los lugares a los que van situaciones más injustas que las que han dejado atrás. Junto a este reconocimiento, León XIV insistió en que los ilegales, en cualquier caso, son seres humanos y debemos tratar a los seres humanos de forma humana, denunciando que en ocasiones se les trata muchas veces peor que a los animales. El pontífice subrayó así que más allá de las políticas concretas, la dignidad de la persona no puede ser ignorada. Cuando llegan, son seres humanos y merecen el respeto que les corresponde a todo ser humano por su dignidad. El cardenal Marx, arzobispo de Múnich, ha desafiado a la Iglesia al ordenar a sus sacerdotes que impartan bendiciones a parejas no casadas por la Iglesia. El cardenal Marx ha ordenado aplicar en Múnich las ceremonias de bendición para parejas del mismo sexo y divorciados vueltos a casar, un paso que la Arquidiócesis de Colonia rechaza expresamente por considerar que excede las disposiciones de la Iglesia Universal. 3 días después de que el Papa Francisco falleciera, estando aún sin enterrar, algunos obispos alemanes aprobaron un documento que orienta a los sacerdotes sobre cómo realizar bendiciones a parejas del mismo sexo y heterosexuales que no están casadas por la Iglesia. Se llegó a decir que las bendiciones de este tipo de parejas estaba aceptada por el cardenal Fernández. El propio cardenal Fernández negó que existiera esa aprobación por parte suya. El arzobispo de Múnich ha remitido a todos los sacerdotes y agentes pastorales de su archidiócesis una carta en la que manda aplicar la guía de bendiciones titulada La bendición da fuerza al amor, como fundamento de la acción pastoral. La guía establece cómo organizar celebraciones de bendición para divorciados vueltos a casar civilmente, parejas del mismo sexo y otras parejas que no pueden o no desean recibir el sacramento del matrimonio. A todas las parejas que se aman y piden a la Iglesia una bendición para su unión, les deseo que en esa bendición sientan la cercanía de Dios, escribe Marx en la misiva, según confirmó un portavoz de la arquidiócesis. Los sacerdotes que se nieguen a impartir dicha bendición deberán derivar a las parejas interesadas al decanato correspondiente o a otros agentes pastorales. A partir de junio se ofrecerán cursos de formación para las nuevas ceremonias. La Conferencia Conjunta de los Obispos y de los Laicos Católicos es un órgano de diálogo sin competencia legislativa. Su aprobación de la guía no obliga a los obispos alemanes. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las diócesis alemanas han optado por recomendar o al menos tolerar su uso. Solo las diócesis de Augsburgo, Colonia, Eichstätt, Passau y Ratisbona comunicaron el año pasado que no aplicarían la guía. El cardenal Leo, arzobispo de Toronto, ha pedido al gobierno canadiense que no siga adelante con su plan para facilitar aún más la aplicación de la eutanasia. El cardenal de Toronto, Francis Leo, ha instado al primer ministro canadiense a frenar la expansión de la eutanasia a personas con enfermedades mentales, advirtiendo del grave deterioro moral que supondría esta medida. Según informa The Catholic World Report,
En cartas enviadas el pasado 20 de abril, el arzobispo pidió respaldar el proyecto de ley C-218, conocido como Right to Recover ACD, que busca impedir que la eutanasia, legal en Canadá desde 2016 bajo el sistema de asistencia médica para morir, se aplique a personas cuya única condición sea una enfermedad mental. La legislación vigente prevé que esta ampliación entre en vigor el 17 de marzo de 2027, aunque el debate parlamentario sobre el proyecto ha sido aplazado sin fecha definida. El cardenal Leo recordó que desde la legalización de la eutanasia en Canadá, cerca de 100.000 personas han muerto mediante este procedimiento, en un proceso que ha ido ampliando progresivamente los supuestos iniciales, originalmente limitados a pacientes con enfermedades graves y terminales. Una sociedad es juzgada justamente por cómo trata a sus miembros más vulnerables, señaló el purpurado, advirtiendo de que cada vez más canadienses ven con preocupación esta deriva. En su mensaje, el cardenal fue claro: nuestra fe católica se opone a quitar cualquier vida, y expresó su decepción y angustia ante la rápida expansión de la eutanasia en el país. Asimismo, afirmó que tanto el suicidio asistido como la eutanasia son contrarios a la dignidad de la persona humana, subrayando el carácter moral de un debate que trasciende lo puramente político. El cardenal Leo pidió expresamente al gobierno que permita un voto libre a los diputados, al tratarse de una cuestión de conciencia que afecta a convicciones éticas profundas. El arzobispo de Toronto lidera además la campaña nacional Help Not Harm, que anima a los ciudadanos a dirigirse a sus representantes políticos para apoyar el proyecto de ley. Hasta mediados de abril, unas 5.000 cartas habían sido enviadas a través de esta iniciativa. El presidente de la Comisión de Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Brasileña ha dicho que los jóvenes tienen derecho a poder participar en la misa tradicional. El presidente de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, Monseñor Joel Portela Amado, obispo de Petrópolis, ha defendido el derecho de los jóvenes a vivir formas más tradicionales de la liturgia. ¿Tienen derecho a ser así? Sí, porque el catolicismo es plural por naturaleza, más aún en un mundo profundamente plural, declaró el prelado brasileño. La intervención tuvo lugar el 17 de abril, durante una rueda de prensa, en el marco de la 62ª Asamblea General de la CNBB, celebrada en Aparecida, dedicada a las coyunturas eclesiales y socioculturales que afrontan los obispos del país. Monseñor Portela habló del enorme vacío espiritual que tienen los jóvenes entre 19 y 39 años, lo cual les lleva a la increencia o a las sectas. Este vacío espiritual puede impulsarles a buscar referencias religiosas, incluso en formas históricas que no han vivido. Para el obispo de Petrópolis, la diversidad de expresiones litúrgicas es legítima dentro de la Iglesia, pero debe existir respeto mutuo. Si por un lado existe el derecho de vivir y expresar la fe a su modo, a su manera de ser, por otro, en nombre del amor y de la fraternidad, no se puede imponer eso a los demás, ni pensar que solo tú estás en lo correcto, concluyó. Nuestro editorial está dedicado a comentar el enfrentamiento entre el Papa y el cardenal alemán Marx y su opinión sobre la inmigración ilegal. Recuerdo perfectamente el viaje de San Juan Pablo II a México. Era su primer viaje internacional, un viaje que ya estaba programado. La acogida que los mexicanos dieron al Papa polaco recién estrenado fue tan apoteósica que le sirvió al pontífice como manifestación del apoyo popular que tenía para emprender las reformas que tenía que hacer y que hizo en su largo pontificado. He tenido la impresión, analizando este viaje del Papa León XIV a África, he tenido la impresión de que estaba en una situación parecida. No solo por el respaldo
del pueblo africano a su papa que venía de lejos y que se acercaba a ellos en su primer importante viaje internacional, porque antes que había estado en Turquía con motivo del Concilio de Venecia y después había estado brevísimamente una tarde en Mónaco. Era su primer viaje, de hecho, de importancia. No solo por eso, sino porque el viaje comenzó aparentemente de la peor manera que podía empezar, con el brutal, injustificado y absurdo políticamente ataque del presidente norteamericano Trump al primer papa norteamericano de la historia. Aquel insulto podía haber arruinado el viaje. Sucedió justo lo contrario. El Papa León demostró quién es él ante el mundo, que estaba expectante a ver cómo iba a reaccionar. Lo hizo dando prueba de su talante, claridad y caridad. No entró a la discusión. Zanjó el problema ante los periodistas diciendo: no le tengo miedo, pero no quiero discutir con él. Suficiente. El presidente Trump quedó ante la opinión pública mundial como una persona que tiene un carácter que ni él mismo en determinado momento sabe controlar. Y el Papa quedó ante la opinión pública mundial como un líder que es en este momento la máxima personalidad y autoridad moral que existe en el mundo. Incluso unos días después, hasta intentó ayudarle al presidente Trump, reprochando a los medios de comunicación, a algunos medios de comunicación, reprochándoles que estuvieran pendientes de cada palabra que él decía en África, para ver si esas palabras las estaba diciendo para responder o criticar al presidente Trump. Dijo que los mensajes para África eran mensajes evidentemente para África y que habían sido escritos mucho tiempo antes de que el presidente Trump le insultara como le insultó. Pero es que este ataque, que podía haber arruinado el viaje si él hubiera entrado a la discusión, este ataque sirvió para que los medios de comunicación estuvieran muchísimo más pendientes de lo que el Papa decía o hacía que lo que hubieran hecho si hubiera sido simplemente un viaje pastoral que hubiera tenido una relevancia discreta en los medios de comunicación católicos o muy afines a la Iglesia. Todo el mundo estaba pendiente. Y el Papa, que es norteamericano y que sabe muy bien cómo tratar con los medios de comunicación, lo aprovechó. Pero antes de hablar de lo que dijo, quiero dejar constancia de un detalle que no he visto que nadie haya destacado. Durante el viaje se cumplía un año de la muerte del Papa Francisco. En la tradición católica, creo que es común en todos los sitios, el primer aniversario de la muerte de un difunto se celebra con una relevancia especial. No es el funeral, es lo que en España llamamos el cabo de año. Y se celebra, es una misa de difunto, pero con una cierta importancia. Se le recuerda al al difunto de una manera especial, la misa de cabo de año. El viaje a África no se improvisó. Estaba organizado desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué se eligió esa fecha? ¿Por qué se eligió, estoy seguro que de forma deliberada, la fecha en que coincidía con el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco? Pues precisamente para que el Papa León no estuviera en Roma en ese momento. Si hubiera estado en Roma, no habría tenido más remedio que ir a celebrar una misa solemne en la Basílica de Santa María la Mayor, donde está enterrado el Papa Francisco, haber dedicado la homilía a elogiarle, casi como si hubiera sido un panegírico, y haber ido después a arrodillarse ante su tumba para depositar un ramo de flores. Todo el mundo hubiera mirado con lupa sus palabras y lo hubiera interpretado como una especie de canonización no oficial. Estaba lejos, estaba en África,
Y naturalmente, preguntado por los periodistas, el Papa León no dudó en elogiar a su predecesor, diciendo y destacando aquellas cosas buenas que creo que es de aceptación universal, su amor por los pobres, por ejemplo, su compromiso con la causa de la paz. Pero hubo un detalle en esas palabras suyas que merece ser destacado, porque habló de la fraternidad universal, tan repetida por el Papa Francisco. ¿Pero qué dijo de la fraternidad universal? Dijo que es el auténtico respeto por todos los hombres y mujeres. Esa es la fraternidad universal, y no que todos somos hijos de Dios, porque si eso es así, ¿qué es lo que nos aporta el bautismo? Todos somos criaturas amadas por Dios, y de esa fraternidad universal implica, como dijo el Papa León, implica que todos tenemos que ser tratados con el respeto que merece un ser humano. No lo dijo, pero está implícito ahí. También los cristianos que viven en países musulmanes, por ejemplo, tienen derecho a ser tratados con el respeto que tiene derecho a tener todo ser humano. Cuestión espinosa que podía haber salido de otra manera y que la diplomacia vaticana con mucha inteligencia zanjó. Y el Papa tenía, estoy seguro, preparada la respuesta, porque estoy seguro de que sabía que le iban a preguntar en el viaje, cuando se cumplía el año, qué opinaba del Papa Francisco. Luego afrontó una cuestión importantísima. Lo hizo 2 veces en Angola, la cuestión del sincretismo religioso. En Angola, podía haberlo hecho en cualquier otro sitio de los países que ha visitado, en Camerún o en Argelia menos, pero desde luego también en Guinea. En Angola, él pidió a los católicos que estuvieran siempre atentos para no utilizar elementos mágicos y supersticiosos procedentes de la religiosidad tradicional, que no ayudan en el camino espiritual. Son palabras de él. 2 veces lo dijo, las mismas, parecidas en un caso y en otro. Estas son palabras que dijo en su segundo discurso en el que trató este tema. Cuidado con el sincretismo religioso. Tener cuidado para no utilizar, vuelvo a leer, elementos mágicos y supersticiosos procedentes de la religiosidad tradicional que no ayudan en el camino espiritual. Y si esto vale para África, también valdrá para América. Todavía tenemos reciente en la memoria la escena terrible de la introducción en el Vaticano de ese ídolo que es la Pachamama, y la escena en los jardines vaticanos delante del Papa Francisco de unos cuantos religiosos y sacerdotes de rodillas ante ese ídolo pagano. Con estas palabras, sin mencionar a la Pachamama, el Papa acababa de enterrar esa práctica. Tened cuidado, insisto, leo de nuevo, tened cuidado para no utilizar elementos mágicos y supersticiosos procedentes de la religiosidad tradicional que no ayudan en el camino espiritual. Ha zanjado una cuestión, porque a ver, ¿quién se atreve ahora a hacerlo sabiendo que el Papa ha advertido contra ello? No al sincretismo religioso. Tú adoras a la Pachamama, tú eres un creyente de la Pachamama, pero un católico no lo puede hacer, lo mismo que no lo puede hacer en África ante los ídolos de las religiones animistas tradicionales. Siguiente cuestión que afronta el Papa. Unos días antes de emprender el viaje, pocos días antes, estoy seguro que de forma muy calculada, el arzobispo de Múnich, cardenal Marx, manda una carta a todos los sacerdotes de su diócesis diciéndoles que tienen la obligación de bendecir a parejas homosexuales
transexuales, convivientes sin casarse o de divorciados sin nulidad matrimonial vueltos a casar, que tienen la obligación y que si alguno por conciencia no se atreve a hacerlo, tiene que derivarlo a la diócesis para que encuentren otra parroquia donde puedan hacerlo. Es una provocación, claramente. Era evidente que al Papa le iban a preguntar sobre esto, porque acababa de ocurrir. Y cuando el cardenal Marx lo hace público, sabe que el Papa está emprendiendo un viaje. ¿Qué hace el Papa León? Aprovecha que están allí los medios de comunicación. Por supuesto, una periodista alemana le pregunta, por cierto, ¿qué cambió en las preguntas? No sé qué pasaba antes o cuál era la causa, pero en este viaje los periodistas han preguntado aquellas cosas que eran de interés y no preguntas pactadas que no molestaban. Han preguntado aquello que cualquiera que hubiera podido hacer habría preguntado. Una periodista alemana le pregunta, ¿cómo va usted a conseguir la unidad en la Iglesia si en Alemania están haciendo esto y en África esto lo rechazan completamente? Y pregunta concretamente por las bendiciones a las parejas homosexuales, aunque la carta del cardenal Marx pidiendo que se den bendiciones a parejas no solamente era para ese caso. El Papa, con mucha calma y con mucha claridad, responde: la Santa Sede ya ha hablado con los obispos alemanes. La Santa Sede ha dejado claro que no estamos de acuerdo con la bendición formalizada de las parejas. En este caso, parejas homosexuales, como usted ha preguntado, o de parejas en situaciones irregulares, más allá de lo que el Papa Francisco ha permitido específicamente, al decir que todas las personas reciban la bendición. La Santa Sede ya ha hablado con los obispos alemanes. Si esto acababa de ocurrir, por lo tanto, la Santa Sede ha intervenido inmediatamente. Pero luego lo atribuye a él también. No dice la Santa Sede como si no fuera con él. Dice, después de decir eso, dice, no estamos de acuerdo con la bendición formalizada de las parejas. En el caso, y pone el ejemplo del caso del Papa Francisco, es decir, fiducia supplicans, a las personas, no a las parejas. Sigue diciendo en la respuesta a la periodista. Aclaró en qué consiste lo que el Papa Francisco permitió. Son palabras del Papa. Cuando un sacerdote imparte la bendición al final de la misa, cuando el Papa imparte la bendición al final de una gran celebración como la que hemos tenido hoy, hay bendiciones para todas las personas. Añade el Papa León, la famosa expresión de Francisco todos, 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 expresa la convicción de la Iglesia de que todos son acogidos. Todos están invitados a buscar la conversión en su propia vida. Ir más allá de esto hoy, creo que puede causar más desunión que unidad y que deberíamos tratar de construir nuestra unidad sobre Jesucristo y sobre lo que Jesucristo enseña. Se enfrenta con los alemanes, con claridad y con caridad. Primero, estamos en contra, dice, y se incluye, estamos en contra de las bendiciones a parejas, que eso lo prohibió también el Papa Francisco. Primero. Segundo, ¿qué es lo que el Papa Francisco permite? La bendición a la persona. Y pone un ejemplo que muchos hemos utilizado. La bendición al final de una misa. El sacerdote, el Papa, el obispo, cuando da la bendición al acabar la misa, no sabe quién está allí y no está bendiciendo lo que hace esa persona. Imagínate que hay un violador, que hay un corrupto, que hay un asesino. ¿Es que acaso el sacerdote tiene que decir al acabar de la misa, voy a dar la bendición, por favor, que se excluyan los que no están en gracia de Dios, que se vayan fuera y solo a los que están en gracia de Dios les doy la bendición? No, está bendiciendo a la persona, no a lo que la persona ha hecho o quiere hacer. Y explica el sentido del todos, todos, todos del Papa Francisco. Por fin este sentido queda aclarado por otro Papa,
¿Todo el mundo es bienvenido en la iglesia? Pues claro que sí. Si no fuera así, ¿quién podría estar en la iglesia? La Santísima Virgen María. Todos somos bienvenidos en la iglesia, todos. Todo el mundo es bienvenido, todos bienvenidos, pero no todo. Y por eso dice el Papa León que la iglesia pide a todos la conversión. Si tú no estás convencido de que lo que has hecho está mal y piensas que está bien, simplemente no te vas a convertir porque piensas que no tienes nada que hacer, de que pedir perdón. Pero eso no significa que cuando la iglesia te da la bendición, junto a los demás, esté dándote la bendición a lo que tú estás haciendo mal. Se enfrenta por primera vez un papa públicamente de esta manera tan clara con las desviaciones de los obispos, de algunos, de la mayoría de los obispos alemanes. Gracias a Dios. Pero esto naturalmente no es suficiente. Un país puede tener una extraordinaria legislación contra el crimen, contra la corrupción, pero si después no la aplica, si después no hace nada contra los criminales o los corruptos, ¿de qué sirve esa maravillosa legislación? Es decir, ahora hay que ver lo que van a hacer los alemanes. ¿Qué ha hecho el cardenal Marx después de esto? No ha dicho, retiro la carta que he mandado a mis sacerdotes. Ha dicho, es que no me entienden, esto es un contubernio, esto es un ataque de la extrema derecha, de estos terribles, intransigentes, tradicionalistas, integristas. Eso es lo que ha hecho. Pero es que al decirlo, ha incluido también al Papa en ellos. Porque dice, todo esto es un ataque que estamos sufriendo porque quieren acabar con el camino sinodal alemán. Pero es que lo ha hecho después de decir el Papa estas frases públicamente anunciadas. Está incluyendo también al Papa, quizá no se ha dado cuenta, le ha traicionado el subconsciente, en el grupo de los integristas malvados, intransigentes y horrorosos que quieren acabar con el maravilloso camino sinodal alemán. Pues ahora le toca a la Iglesia, y el Papa es el responsable, de decir, lo que la Iglesia ha dicho está muy claro. Usted lo hace o no lo hace. Y si no lo hace, pues tendrá usted que pagar las consecuencias. Lo mismo que un gobierno tiene una ley contra el crimen y el criminal pues tiene que pagar las consecuencias por haber violado la ley. La pelota está en el tejado del Papa. Lo que ha dicho es magnífico y por fin lo ha dicho un Papa con toda claridad y por fin ha aclarado lo del todos, todos, todos. Es maravilloso. Pero ahora hay que sacar las consecuencias. ¿Qué le va a pasar al que desoye la enseñanza oficial de la Iglesia y sigue haciendo lo contrario que la Iglesia enseña? Porque si no ocurre nada, por muy maravillosa que sea la ley, el criminal, no digo que lo que está haciendo el cardenal Marx y otros obispos sea un crimen, estoy poniendo un ejemplo. El criminal pues sigue haciendo lo mismo porque sabe que no le pasa nada. Otra cuestión importantísima. Era evidente que también se la iban a preguntar. Estaba en África. Bueno, en África que ha hablado de las cuestiones de allí, por ejemplo, contra la corrupción delante de los gobiernos corruptos. Ha hablado de la paz en Camerún. Ha hablado de la paz en un país que tiene un sector independentista en guerra civil. Bueno, pero le iban a preguntar, como era natural, le iban a preguntar por el tema de la inmigración. Y sus palabras son perfectas. Sobre ese tema dice, son palabras suyas, un Estado tiene derecho a establecer normas en sus fronteras. No digo que todos deban entrar sin un orden, creando a veces en los lugares a los que van situaciones más injustas que las que han dejado atrás. Acaba de manifestarse en contra de la inmigración ilegal. Punto. Un Estado tiene derecho a poner orden en sus fronteras y no puede entrarse en ese país haciendo lo que cada uno quiere y creando muchas veces situaciones injustas dentro. No lo dice, pero ahí está contenido, porque no se adaptan a las leyes o la cultura del país al que entran.
claramente, saliendo de África, en el avión que le llevaba de nuevo a Roma, dice: un Estado tiene derecho a poner normas en sus fronteras. No está respaldando de ningún modo, al contrario, la inmigración ilegal. Pero eso sí, añade, y es tan importante como esto que acabo de decir, añade, esos inmigrantes ilegales que ya están en ese país y que han entrado ilegalmente en ese país, deben ser tratados como seres humanos y merecen el respeto que le corresponde a todo ser humano por su dignidad. El Estado tiene el derecho de impedir la inmigración ilegal, pero cuando el inmigrante ha llegado, tiene que ser tratado como un ser humano. Está sentando un principio de moral, por un lado, hacia la ley, pero por otro lado, un principio de moral hacia la persona. El inmigrante ilegal es también un ser humano. Lo tienes en tu casa, no debería de haber entrado, lo tienes en tu casa. Tienes que tratarle como a un ser humano. Es una postura perfecta. La inmigración ilegal no puede ser aceptada. Entre otras cosas, no lo dice el Papa, pero es la realidad, y son datos reales, que por ejemplo, en Estados Unidos, un porcentaje muy alto de las mujeres que han entrado ilegalmente han sido violadas en el camino. Y muchos de los niños que entran desaparecen porque son utilizados para el tráfico de órganos o porque son enviados a la prostitución. Eso no se cuenta, pero eso es realidad. Y el Papa también dice, aunque no cita estos casos, que esos inmigrantes que acuden al norte, habla de así, al norte, procedente del sur, que esos inmigrantes son víctimas de las redes del tráfico de personas y que no encuentran muchas veces en esos países a los que llegan, no encuentran la forma de salir adelante dignamente con la que soñaban. Y que lo que tienen que hacer los países ricos, los países del norte, es dejar de saquear a África y ayudarla para que se desarrolle. Pero en cualquier caso, norma de ética, la inmigración ilegal no puede ser aceptada. El país tiene derecho a poner sus normas. Norma de ética, el inmigrante ilegal tiene que ser tratado como una persona. Vuelvo a repetir, el Papa León se ha presentado ante el mundo como la máxima autoridad moral que hay en este momento. Claridad y caridad. Fidelidad a Cristo y sentido común a la hora de mostrar al mundo, y no solamente a los católicos, cómo hay que comportarse. Yo doy gracias a Dios por el Papa León y pido a todos que sigamos rezando por él. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándole de lo que acontece en la Iglesia. Puede seguirnos en nuestro canal de Magnificat.tv y Franciscanos de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.